Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase de Matemáticas 1 del día de hoy. Se trata de la sesión número 1 de la segunda semana. Esta sería la numeración que estaremos llevando. Entonces, como recordarán, la semana pasada estuvimos viendo factorización y esta semana nos toca un tema nuevo, que es el tema de las ecuaciones. Este es un tema que seguramente la mayoría ya conoce de secundaria, pero es tan importante que es necesario revisarlo. Entonces, vamos a comenzar. Me gustaría que esta definición que yo les apunte aquí la apuntaran en su cuaderno. Dice, una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas y el problema consiste en encontrar el valor de la incógnita para que la igualdad sea verdadera. Vamos a pensar un poquito a qué es a lo que se refiere esta definición. Una palabra clave que podemos encontrarnos es la palabra igualdad. Ecuación quiere decir lo mismo que igualdad. Entonces, en una ecuación siempre está involucrado un signo de igual con algo que yo voy a poner del lado izquierdo y algo que voy a poner del lado derecho. Si se fijan, les estoy poniendo es de dos expresiones algebraicas. Entonces, del lado izquierdo, del signo de igual, de este lado, voy a poner una expresión algebraica y del lado derecho voy a poner otra expresión algebraica. Y el propósito de la ecuación, aquí les estoy poniendo, el problema consiste en encontrar el valor de la incógnita. Entonces, una vez que yo les haya puesto esta igualdad, esa igualdad pues tiene valores desconocidos que queremos encontrar. El propósito es encontrar ese valor desconocido para que la igualdad sea verdadera. Vamos a hacer un ejemplo para que todo esto quede mucho más claro. Escribe conmigo la siguiente ecuación. Es la ecuación 6x más 2 igual a 20. Aquí está. Primero que nada, date cuenta, es una igualdad, es decir, una ecuación. Del lado izquierdo de la igualdad tengo una expresión y del lado derecho una expresión, que en este caso es muy sencillo, es igual a 20. A diferencia de otro tipo de problemas matemáticos que hemos resuelto, donde lo que nosotros queremos es encontrar algún valor que colocar aquí a la derecha, en la ecuación siempre voy a tener algo tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Un polinomio del lado izquierdo y un polinomio del lado derecho, que en este caso, bueno, se trata de un monomio. El propósito de la ecuación es encontrar el valor de nuestra incógnita. En este caso, la incógnita decimos que es x, ¿verdad? Vamos a escribirlo. Esta es la incógnita. Y lo que queremos es encontrar cuánto debe de valer la incógnita para que al hacer las operaciones la igualdad sea verdadera. Fíjense, si nosotros hacemos que x valga 2, entonces, ¿qué nos va a quedar? Esto lo podemos sustituir. Recuerden que al sustituir, siempre que vayamos a sustituir, tenemos que poner un paréntesis con el valor a sustituir. Fíjense, voy a poner 6. En lugar de x voy a poner un paréntesis. Y adentro de ese paréntesis voy a meter el valor 2, que es el valor que estoy sustituyendo. Y eso más 2. Entonces fíjense qué es lo que va a pasar si x vale 2. Eso es igual a decir 6 por 2 es 12 más 2. Y eso es 14. Y quiero que comparen el valor que tengo aquí y el valor que tengo acá. No son iguales. Entonces decimos que si x vale 2, la igualdad no es verdadera. ¿Por qué no es verdadera? Pues porque en este caso 20 y 14 pues son valores diferentes, ¿verdad? ¿Qué valor le tendré que dar yo a x para que sí sea verdadera? Pues fíjate que si nosotros hacemos que x valga 3, vamos a ver qué sucede. Vamos a sustituir.
Acuérdate, como voy a hacer una sustitución, en vez de x voy a poner un paréntesis y adentro el valor de esa x. Entonces fíjate, vamos a poner 6, paréntesis, más 2. En vez de x puse paréntesis y adentro de ese paréntesis pongo el valor de x, que es 3. Eso da, por jerarquía de operaciones, primero se hace la multiplicación 6 por 3 y a lo que salga le sumamos 2. Esto es 18 más 2 y esto es igual a 20. Y fíjate, este valor 20 que tengo por acá es igualito al de acá. Entonces, si x vale 3, la igualdad, vamos a decir que sí es verdadera. Es decir, este valor de x que tengo aquí es la solución de la ecuación. Entonces vamos a decir x igual a 3 es la solución de la ecuación. Entonces, a ver, no te me pierdas. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de ecuaciones. De eso es de lo que estamos hablando. En la ecuación siempre va a haber un lado izquierdo y un lado derecho de la ecuación. Y el propósito de resolver la ecuación es encontrar el valor que debería de tener la incógnita para que la ecuación sea verdadera. Aquí vimos que si x vale 2, la ecuación no es verdadera, porque el resultado es 14 y yo quiero que dé 20. Pero si x vale 3, entonces la igualdad sí es verdadera, y entonces la solución de la ecuación es x igual a 3. Eso es el primer punto que quiero que te quede bien claro. ¿Qué es una ecuación? Una igualdad. Aquí lo tenemos. Una ecuación es una igualdad, y resolver la ecuación es encontrar el valor de la incógnita para que esa igualdad sea verdadera. Ahora, ya que entendimos esto, vamos a hablar un poquito sobre cómo se clasifican las ecuaciones. Entonces, fíjate. Resulta que estas ecuaciones se pueden clasificar de varias maneras. Una manera en la que la podemos clasificar es de acuerdo a el número de incógnitas. Fíjate, aquí te lo puse. Una clasificación es de acuerdo al número de incógnitas. Cuando tú escuches la palabra incógnita, simplemente a lo que me voy a estar refiriendo es las letras, ¿sale? Incógnita, ahorita tómalo como sinónimo de letras. Entonces, una ecuación con una incógnita, pues sería una ecuación con solo una letra. Fíjate, vamos a ver. X más 7 es igual a 10 menos 5x. Fíjate que es una ecuación porque es una igualdad donde tengo un polinomio del lado izquierdo y un polinomio del lado derecho. Y fíjate que a pesar de que tengo la x dos veces, es una sola letra, la letra x. Entonces, como es una sola letra, la letra x, que está tanto aquí como acá, decimos que es una ecuación con una incógnita. Otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplito. La ecuación x cuadrada menos 9 igual a 16x. Fíjate, otra vez, esta que tengo aquí es otra ecuación porque es una igualdad, ¿verdad? Y una vez más, tengo una sola letra, la letra x. Aparece en dos lugares diferentes, pero es una sola letra, la letra x. Pues por eso decimos que es una ecuación con una incógnita. Aquí te lo estoy marcando, con una incógnita. No importa si la x aquí está elevado al cuadrado y aquí está elevado a la 1. Lo que importa es que es solo una letra. Entonces por eso se dice que es una ecuación de una incógnita. Vamos a ver otro ejemplo. Otra ecuación con una incógnita pues sería la siguiente. X cuadrado más 3x más 2 es igual a 0. Fíjate, una vez más, es una ecuación porque es una igualdad. El lado izquierdo vale x cuadrado más 3x más 2. El lado derecho vale 0. Y una vez más, es una sola incógnita. ¿Por qué? Porque es una sola letra. La letra x que tengo aquí y la letra x que tengo acá. No son letras diferentes, por eso es una incógnita. Por otra parte, tenemos ecuaciones con dos o más incógnitas.
Entonces fíjate, si son dos o más incógnitas, eso quiere decir que va a tener dos o más letras diferentes. Entonces vamos a ponerlo aquí. Tiene dos o más letras diferentes. Fíjate, vamos a escribir el ejemplo siguiente. X más Y es igual a 10. Esta también es una ecuación porque es una igualdad, pero tiene dos letras diferentes. Una letra sería la letra X y otra letra sería la letra Y. Entonces, como son dos letras diferentes, decimos que son dos incógnitas, porque son dos letras diferentes. Vamos a ver otro ejemplito de una ecuación con varias incógnitas. Fíjate, escribe conmigo la ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 25. Antes de que yo te diga la respuesta, me gustaría que pensaras, ¿cuántas incógnitas tendrá esta ecuación? Desde luego que es una ecuación, porque es una igualdad. Entonces, piénsalo un momentito y vamos a dar a la respuesta. La respuesta es sencilla. La letra X es una letra, la letra Y es otra letra diferente y la letra Z es otra letra diferente. Tengo tres letras diferentes, entonces tenemos tres incógnitas. Entonces espero que te haya quedado clara esta clasificación. Una de las formas de clasificar entonces es de acuerdo a el número de incógnitas. Tengo por una parte ecuaciones con una sola incógnita, donde puede aparecer una letra varias veces, o quizá una vez nada más, pero es una letra nada más. Y ecuaciones con dos o más incógnitas, que son ecuaciones que tienen dos letras o más letras, ¿verdad? Esa es la primera clasificación. Luego, otra forma de clasificar las ecuaciones, una forma número 2 de clasificar a las ecuaciones, es de acuerdo al grado de la ecuación. Recuerda que todo esto tiene que ir apuntado en tu cuaderno, entonces pon pausa de ser necesario, ¿sale? Bueno, vamos a continuar. Entonces, para poder clasificar de acuerdo al grado de la ecuación, hay que entender qué es el grado de la ecuación. Entonces, fíjate, aquí te estoy definiendo qué es el grado de la ecuación. Vamos a leerlo. Aquí me está diciendo, el grado de la ecuación es el valor del exponente mayor de la incógnita. Entonces, fíjate, tú te vas a fijar en qué incógnita o qué incógnitas tienes y con eso vas a dar el grado de la ecuación. Entonces, fíjate, vamos a dar algunos ejemplitos. Tengo por una parte las ecuaciones que son las ecuaciones de primer grado. Y fíjate por qué van a ser de primer grado. Vamos a escribir la ecuación sencilla. X más 10 es igual a 12. Es una ecuación porque es una igualdad. ¿Cuál es mi incógnita? La X. Esa es la que yo quiero conocer. Y fíjate que esa X tiene potencia 1, que no se pone. Entonces por eso decimos que es una ecuación de primer grado. ¿Por qué? Porque esa X aparece con la potencia 1. Vamos a hacer otro ejemplo. Fíjate, vamos a poner la ecuación 3 menos X es igual a 1. Una vez más, esta ecuación es una ecuación porque es una igualdad y la potencia de X es 1. Entonces decimos que esta es otra ecuación de primer grado. Todas estas son ecuaciones de primer grado. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a escribir 8x más 10 es igual a 50 menos 3x. Esta también es una ecuación porque es una igualdad. Y quiero que te des cuenta que aquí tengo potencia 1 y aquí también tengo potencia 1. Como las dos son potencia 1, decimos que es una ecuación de primer grado. Porque ¿qué dijimos que era el grado? Dijimos que era el exponente mayor de la incógnita. Pero fíjate que en este ejemplo que te estoy dibujando, el exponente en ambos casos vale 1, pues no hay un exponente mayor. ¿Qué le queda? Pues ser una ecuación de primer grado, ¿no? Entonces, este 1, que también está aquí, me indica que es una ecuación
de primer grado. Por otra parte, tengo también ecuaciones de segundo grado. Como te podrás imaginar, las ecuaciones de segundo grado tienen su variable elevada a la segunda potencia. Entonces, fíjate, vamos a dar un ejemplito. X cuadrado más 10x más 21 igual a 0. Entonces, fíjate, las potencias de x son 2 y 1 también. Pero fíjate que habíamos dicho que es el exponente mayor. Ese es el grado. Entonces, esta ecuación, el exponente mayor entre 1 y 2, pues es 2. Por eso decimos que es una ecuación de segundo grado. Este me está indicando que es una ecuación de segundo grado. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjate, vamos a escribir la ecuación. A cuadrada es igual a menos 2a más 3. Una vez más, fíjate que es una ecuación porque es una igualdad. Tiene una sola incógnita porque tiene una sola letra. O sea, se repiten dos términos diferentes, pero la letra A, como letra, es una sola. La letra A es una letra, es la única letra. No hay más letras diferentes. Entonces, por eso es una ecuación con una incógnita. Y es de segundo grado. ¿Por qué? Porque si me fijo en las potencias, la más grande es 2. Entonces decimos que es ecuación de segundo grado. Ahí está. Vamos a ver un ejemplo más. Escribe conmigo. B cuadrado más 2b igual a menos 1. Y otra vez me fijo en las potencias. Potencia 2 y potencia 1. Fíjate, una vez más, es una ecuación porque tiene una igualdad. Es una sola incógnita porque es una sola letra, la letra B. Y es de segundo grado. ¿Por qué? La mayor potencia es 2. Entonces esta es de segundo grado. Entonces fíjate, quiero que entiendas muy bien la diferencia. Las ecuaciones de primer grado son las ecuaciones donde tu incógnita aparece solamente a la potencia 1, como acá, o como acá, o como acá. Y la ecuación de segundo grado es una ecuación donde puede aparecer de primero, pero la mayor potencia es de segundo. Aquí la mayor es de segundo, la mayor es de segundo, la mayor es de segundo. Y tenemos ecuaciones de tercer grado, de cuarto grado y así hasta el infinito. Fíjate, vamos a hacer ejemplos. Vamos a escribir, por ejemplo, la ecuación x al cubo más 7x al cuadrado más 11x más 5 igual a 0. Fíjate que aquí hay varias potencias de x. La potencia 1, la potencia 2, la potencia 3. Entonces, es una sola incógnita porque es una sola letra la involucrada. La letra X es una sola letra involucrada. Pero es de tercer grado porque la mayor potencia es 3. Entonces, esto quiere decir que es una ecuación de tercer grado. No importa que haya de segundo y de primero. Siempre te vas a fijar en la mayor potencia. Fíjate, vamos a hacer un ejemplo ahora de una ecuación que tú me vas a decir de qué grado es. Entonces vamos a poner x a la 3 más x a la 6 más 5x a la 8 es igual a 3x a la 2. Entonces es una ecuación porque es una igualdad donde tengo un polinomio al lado izquierdo y un monomio al lado derecho. Vamos a fijarnos en las potencias. Las potencias son 3, 6, 8 y 2. La más grande, como ya te habrás dado cuenta, es 8. Entonces, esta ecuación de aquí vamos a decir que es una ecuación, esta es una letra U, de grado 8. Entonces ya entendimos qué es el grado de la ecuación, ¿verdad? El grado de la ecuación es
el valor de la máxima potencia en la que se encuentra la variable. Puedo tener ecuaciones de primer grado, que son las que me van a interesar ahorita, de hecho. Puedo tener ecuaciones de segundo grado, donde la máxima potencia involucrada es 2. Y tengo ecuaciones de tercero, de cuarto, quinto, sexto, como esta de octavo y más grados. Muy bien. Las ecuaciones en las que nos vamos a centrar de manera muy especial y por el momento son las que se conocen como las ecuaciones de primer grado con una sola incógnita. Entonces, fíjate. Hay varias cosas que decir sobre estas ecuaciones de primer grado, que ya vimos algunos ejemplos. La primera cosa bien importante es que este tipo de ecuaciones tienen una sola solución, como te lo estoy marcando aquí. Este tipo de ecuaciones tiene una sola solución. ¿Qué quiere decir que solo tengan una solución? Que solo hay un valor de la incógnita para que la igualdad sea verdadera. Y hicimos un ejemplo hace ratito. ¿Qué quiere decir? Que si es verdadera o que no es verdadera la igualdad. Para resolver este tipo de ecuaciones, o sea, para encontrar el valor de mi incógnita, existe una metodología que se llama despejar a la X o despejar a la variable. La variable no siempre va a ser X, a veces va a ser Y, Z, A, B, C, la letra que tú quieras. Pero así le vamos a llamar a esta metodología, despejar a la X. Esta metodología la vamos a ver el día de mañana, porque ahorita me gustaría que entendieras lo que quiere decir resolver la ecuación. Entonces, antes de poder usar esta metodología, y lo que a mí me gustaría que hiciera siempre es hacer algo antes, que es tratar de resolver por inspección o al tanteo, así le vamos a decir. Es decir, yo te voy a dar la ecuación y tú vas a tratar, con tu conocimiento que tienes de la ecuación, de encontrar el valor de esta incógnita para que cuando se sustituya la ecuación sea verdadera. Obviamente esto no se va a poder hacer con muchas ecuaciones, pero con muchas sí. Entonces, siempre que veas tú una ecuación de primer grado, esto es lo primeritito que me gustaría que intentaras. Resolver por tanteo. Aquí te escribí, para lograr esto, tenemos que aprender a leer la ecuación. Escribe esto, por favor. Esto es importante. Tenemos que aprender a leer la ecuación. Las ecuaciones nos dicen cosas sobre los números. Nos hablan de operaciones matemáticas. Entonces, hay que saberlas leer. No es difícil, solo es cosa de acostumbrarse. Entonces, fíjate. Vamos a hacer unos ejemplitos para que entiendas a qué me refiero con eso de resolver ecuaciones por tanteo. Vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, fíjate. Tengo la ecuación x más 3 igual a 5. Esta ecuación se puede resolver muy fácil por tanteo. Fíjate, lo que yo me estoy preguntando es, ¿a qué número, cuando le sumo 3, el resultado me da 5? Eso quiere decir saber leer la ecuación. Saber leer la ecuación es, ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué nos está pidiendo? El número que cuando yo le sume 3, su resultado da 5. ¿Qué número es ese? Pues si lo piensas tantito, es x es igual a 2. ¿Y qué pasa? Que cuando yo lo sustituya en mi ecuación, la ecuación va a ser verdadera. Fíjate, vamos a sustituir. Recuerda que siempre para sustituir, vamos a poner un paréntesis en vez de la letra. Y adentro de ese paréntesis, el valor que tiene la letra. Entonces vamos a sustituir 2 más 3. Acuérdate que por jerarquía, este 2 indica multiplicación por un 1 que está aquí y no se ve. Y esto queda 2 por 1, 2. Más 3, 5. ¿La ecuación fue verdadera? Sí. Entonces, x igual a 2 es la solución. Y fíjate, lo hicimos bien fácil. Por tanteo, simplemente dijimos, pues sí, 2 más 3 es 5, entonces x igual a 2 es la solución. Vamos a hacer otro ejemplito. Escribe conmigo la ecuación. X menos 7 es igual a 3. Vamos a leer esta ecuación. ¿Qué nos está diciendo esta ecuación? Nos está diciendo a qué número, cuando yo le reste 7, el resultado es 3. Fíjate que esta tampoco es tan difícil. Piénsalo tantito, ponle pausa al video y trata de pensar en ese número
que cuando tú le restes 7 el resultado sea 3. Y una vez que ya lo pensaste, seguro llegaste a la respuesta de que x tiene que valer 10. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo en la ecuación original, acuérdate, estoy sustituyendo, por eso pongo un paréntesis. Este paréntesis se quita con un 1 que está afuera y nos queda 1 por 10 igual a 10, menos 7 igual a 3. ¿La ecuación es verdadera? Sí, sí es verdadera. Entonces, x igual a 10 es la solución. Fíjate, son ecuaciones que no te estoy dando ningún método para resolverla. Solamente estamos leyendo la ecuación de la manera adecuada. ¿Qué número tengo que poner aquí para que cuando yo le reste 7 el resultado sea 3? Ya encontramos, la solución es 10. Y así es como vamos a estar trabajando al principio, que es pues lo que me gustaría que aprendieras a hacer muy bien el día de hoy. ¿Para qué? Para que en el futuro, cuando yo te ponga una ecuación, lo primero que trates de hacer es resolverla por tanteo. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. No hay que usar ningún método. Simplemente leemos la ecuación. Vamos a hacer un ejemplo más y te voy a pedir que lo escribas y le pongas pausa al video para que me digas cuál es la solución. Entonces, ponle pausa al video y una vez que le quitaste la pausa, vamos a resolverla. ¿Qué nos está preguntando este ejercicio? Nos está preguntando, ¿a qué número cuando yo le sumo 10 el resultado es 15? Entonces, la respuesta no es difícil. La respuesta es x igual a 5. ¿Por qué? Porque si yo pongo 5 más 10, eso es lo mismo. Acuérdate que aquí hay un 1, que multiplicado por 5 nos da 5. Más 10 igual a 15. Por eso esa es mi solución. Entonces decimos, x igual a 5 es la solución. Entonces, a pesar de que estos ejemplos son sencillos, tienen características bien importantes que quiero que sepas de las ecuaciones y que ya no olvides. ¿Qué es la solución de la ecuación? El valor que tiene que tener la incógnita para que la ecuación sea verdadera. Eso es lo que quiero que entiendas. Vamos a hacer otra y vamos a tratar de hacerla también por tanteo. Entonces, fíjate, esta ecuación dice así, 5x igual a 30. Aquí la pregunta que me estoy haciendo es, bueno, ¿qué operación están haciendo este 5 y esta x? Date cuenta que como en medio no hay signo, es una multiplicación. Y la pregunta es, ¿qué número multiplicado por 5 me da 30? Si te fijas, la solución es sencilla, es x igual a 6. Si yo sustituyo, voy a poner 5, un paréntesis con un 6. ¿Esta qué operación es? Es una multiplicación porque es paréntesis y 5 por 6 nos da 30. ¿La ecuación fue verdadera? Sí, sí fue verdadera. Entonces decimos x igual a 6 es la solución. Vamos a hacer un ejemplito más. Y entonces fíjate, vamos a escribir la siguiente ecuación. Vamos a escribir 8x igual a 56. Por favor, ponle pausa al video en este momento. Y una vez que le quitamos la pausa, vemos cuánto vale. Entonces, fíjate, vamos a hacerla. Aquí por puro tanteo, ¿qué número multiplicado por 8 me da 56? Si te sabes muy bien las tablas, que es lo que yo espero a estas alturas del cuatrimestre, es que te des cuenta que la solución es x igual a 7. Porque si yo sustituyo, 8 por 7 nos da 56. Entonces la solución es x igual a 7 porque la ecuación fue verdadera. Entonces decimos, esta es la solución. Vamos a hacer otro ejemplito. 3x igual a 21. Ponle pausa en este momento. Y una vez que le quitas la pausa, nos damos cuenta que x tiene que valer 7. Porque 3 por 7 es igual a 21. Y estos valores ya son iguales. Y entonces decimos que la ecuación es verdadera. Entonces x igual a 7 es la solución. Vamos a hacer otro ejemplo. Fíjate, aquí tengo 7x igual a menos 49.
Fíjate que aquí hay que tener cuidado con los signos. Aquí yo me estoy preguntando, 7 por quién me da menos 49. Pero fíjate que este valor de x va a tener un signo involucrado. Entonces yo me pregunto, ¿más por quién me da menos? La respuesta es más por menos. Entonces la respuesta también, el número lleva signo. Eso tenlo muy en cuenta. Y entonces 7 por quién me da 49, pues es 7. Y ya la encontré. Yo sé que 7 por menos 7 es igual a menos 49, entonces x igual a menos 7 es la solución. Si no estás convencido, hacemos la sustitución. 7 paréntesis menos 7. Más por menos da menos, y 7 por 7 da 49. Y ya quedó. Vamos a hacer otro ejemplito. Vamos a hacer menos 8x es igual a 40. Fíjate que aquí una vez más hay signos involucrados. Entonces yo quiero saber menos 8 por quién me da más 40. Fíjate que yo no puedo poner menos 5, porque menos 8 por menos 5 me daría 40. Perdón, lo que quería decir es que no puedo poner más 5, porque menos 8 por 5 me daría menos 40. La respuesta tiene que llevar signo menos, para que cuando yo haga la sustitución, esto me da menos por menos nos da más, y 8 por 5 nos da 40. Entonces, la ecuación es verdadera, entonces este valor es la solución de la ecuación. Ahora fíjate, vamos a hacer ecuaciones compuestas. Hasta ahorita los ejemplos que hemos visto o eran o solamente sumas y restas, como los primeros que vimos, sumas o restas, o solamente multiplicaciones, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo combinado. Escribe por favor. 2x más 5 es igual a 15. Entonces fíjate, hay que saber leer la ecuación para poderla hacer con tanteo. Y no es difícil. Aquí me está preguntando, ¿qué número multiplicado por 2 y que luego le sume 5 da 15? Si lo piensas detenidamente, entonces, toda esta cantidad debe valer 10. Para que esta cantidad, cuando yo le sume 5, el resultado de 15. Entonces, todo esto vale 10. ¿Sí? Eso en realidad lo deberíamos de hacer en nuestra mente, pero te lo estoy poniendo para que lo veas muy bien. Y luego aquí me tengo que preguntar, ok, ya sé que todo esto vale 10, entonces 2 por quién me da 10. Entonces la respuesta es x igual a 5. 2 por 5 me da 10, más 5 me da 15, y ya resolví mi ecuación por tanteo. Vamos a hacer la sustitución completa. 2 paréntesis más 5. ¿Qué voy a poner aquí adentro? El valor que encontré, 5. Por jerarquía de operaciones, primero hago las multiplicaciones y al final las sumas. Entonces decimos 2 por 5 nos da 10, más 5 igual a 15. La igualdad fue verdadera, entonces x igual a 5 es la solución. Fíjate, no es difícil. Simplemente hay que saber leer muy bien la ecuación. Esta ecuación que nos dice un número que multiplicado por 2 y que luego le sume 5 te da 15. Muy bien. Si te costó trabajo, te recomiendo que regreses hasta que lo entiendas muy bien. Lo único que estamos haciendo es tantear el valor para que cumpla la condición. Vamos a hacer un ejemplo más. Entonces, vamos a poner 7x más 4 es igual a 25. Entonces, una vez más, vamos a tantear el valor. Vamos a pensarlo. Fíjate, aquí lo que me estoy preguntando, un número que multiplicado por 7 y que luego que ya lo multiplicó por 7, a ese resultado le sume 4, el resultado de 25. Trata de hacerlo en tu cabecita. Fíjate, para que yo sumando 4 me dé 25, este valor 7x debería de valer 21. Te lo voy a escribir, pero en la práctica, como lo estamos haciendo por tanteo, no hay que escribir nada. Una vez más que yo ya encontré que todo esto vale 21, me pregunto, ¿quién por 7
me da 21. Entonces, pues escribimos. La solución tiene que ser 3. ¿Por qué? Porque 3 por 7 da 21, más 4 da 25. Entonces, escribimos la comprobación y vamos a poner un 3 aquí. Por jerarquía, primero multiplico, 7 por 3 nos da 21, más 4, eso da 25. La igualdad, ¿fue verdadera? Sí, sí fue verdadera. Entonces decimos que x igual a 3 es la solución de la ecuación. Muy bien. Espero que no te hayas atorado en este tema. Para algunos quizás será un poco más conocido, para algunos quizá un poco menos conocido. Pero la idea es que todo el mundo entienda. Por eso me estoy yendo paso a pasito. Vamos a hacer otro ejemplito. Escribe conmigo, por favor. 10 menos x igual a 7. Una vez más, vamos a tratar de adivinar. Pero para eso hay que leerla. ¿Cómo leo esta ecuación? Trata de leerla, ponle pausa y trata de leerla por tu cuenta. Y cuando le quitas la pausa, vemos que yo me estoy preguntando, ¿a qué número? Tengo el número 10. ¿Qué número restado de 10 nos da 7? ¿Cuánto le tengo que quitar a 10 para que el resultado sea 7? La respuesta es sencilla, ¿verdad? La respuesta es x igual a 3. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo, acuérdate, siempre que vayas a sustituir, pones un paréntesis y el valor a sustituir dentro. Y yo quiero ver que eso sea 7. Por jerarquía de operaciones, este 3 se va a quitar, está indicando multiplicación, por un 1 que no se ve, pero ahí te lo pongo. Y entonces escribo, el 10 lo copio y escribo 1 por 3 da 3. Y 10 menos 3 nos da 7. La ecuación es verdadera. Entonces, x igual a 3, decimos que es la solución. Y ya lo tenemos. Fíjate, entonces, solamente hay que leer la ecuación con calmita. Ahorita estoy escribiendo mucho porque lo estoy haciendo de manera detallada, pero en principio tú lo tendrías que hacer de una manera más rápida. Vamos a hacer otro tipo de ejemplitos, muy parecidos, ¿verdad? Vamos a hacer el siguiente ejemplito. 20 menos 2x es igual a 6. Fíjate, aquí me estoy preguntando. Tengo un número. Esta cantidad, cuando yo se la quite a 20, me tiene que quedar 6. ¿Qué cantidad restada de 20 nos da 6? Si lo piensas tantito, la respuesta es que todo esto debe valer 14. Pero ojo, esto está en nuestra cabecita. Eso no se escribe, eso lo escribo para que tú lo veas. Luego, la pregunta es, ¿2 por quién nos da 14? Pues la respuesta está fácil, ¿verdad? La respuesta es que x tiene que valer 7. ¿Por qué? Porque fíjate, 2 por 7 es 14. Y si a 20 le resto 14, la solución es 6. Vamos a hacer la comprobación, vamos a escribirla toda. 20 menos 2, entre paréntesis pongo 7, porque en vez de x pongo su valor, igual a 6. ¿Qué nos queda? Perdón, aquí me equivoqué. Todavía no puedo escribir que eso sea igual a 6. Vamos a hacerla. Entonces, por jerarquía, primero multiplico. 2 por 7 es 14, entonces no queda. 20 menos 14. Y 20 menos 14 es 6, que es el valor que yo tenía de este lado. Entonces, esa es la solución. Vamos a hacer otro ejemplo. Todos estos ejemplos te voy a pedir que los hagas tú en tu cuaderno. Ponle pausa al video, por favor, y cuando le quites la pausa, verificas nada más que esté correcto. Entonces vamos a poner 18 más 2x es igual a 20. Una vez más, fíjate. Esta cantidad, cuando yo le sume 18, nos tiene que dar 20. ¿Cuánto debe valer todo esto? Piénsalo tantito. Todo eso debe valer 2. ¿Por qué? Porque si a 2 yo le sumo 18, el resultado es 20. Y luego me pregunto, ¿2 por quién me da 2? Fácil, por 1. Entonces escribimos x igual a 1 debe ser la solución. ¿Cómo la compruebo? Sustituyo 18 más 2
En vez de x ponemos un paréntesis con su valor dentro. ¿Cuánto da eso? Primero hago la multiplicación, 2 por 1 es 2. Entonces nos queda 18 más 2 y eso es 20. ¿Dio? Sí dio. Entonces la ecuación está bien hecha. Finalmente, y para terminar, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Te voy a pedir que lo escribas en tu cuaderno, le pongas pausa al video y regreses cuando tengas la solución. Pausa ahorita. Y una vez que le quites la pausa, vamos a resolverla. Entonces, yo quiero saber qué número multiplicado por 9 más 19 nos da 100. Fíjate que leído así suena muy complicado. Entonces lo leemos paso a pasito. Decimos, ¿cuánto debe valer todo este término para que sumándole 19 nos dé 100? Entonces si te fijas, todo este término tendrá que valer 81. Porque 81 más 19 nos da 100. Entonces, la pregunta ahora se convierte en ¿quién por 9 nos da 81? La respuesta, fácil, ¿verdad? Ya que no sabemos las tablas, es 9. Sabemos que 9 por 9 es 81 y cuando yo le sume 19, eso nos va a dar 100. Vamos ahora a comprobar. Vamos a escribir 9, paréntesis, más 19. ¿Qué voy a poner dentro de este paréntesis? El valor 9. Y fíjate, tengo 9 por 9, eso da 81. Más los otros 19 que tengo, la respuesta es 100. Entonces, esta es mi solución. Está correcta. Entonces, que me gustaría resumir qué es lo que hicimos. Fíjate, comenzamos a trabajar con algo que llamamos ecuaciones. Entonces, cosa número 1 importante, una ecuación es una igualdad. Resolver la ecuación es encontrar el valor de la incógnita para que la igualdad sea verdadera. Si no es verdadera, eso quiere decir que ese valor no es solución. Te di clasificación de ecuaciones. Tengo ecuaciones con una incógnita o ecuaciones con dos o con más incógnitas. También tengo ecuaciones de primer grado porque la mayor potencia que aparece es 1. Y tengo ecuaciones de segundo grado y tengo ecuaciones de tercer o de más grados. Finalmente te dije, a mí lo que me interesa es que aprendamos a resolver las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Para eso hay una metodología que vamos a comenzar a estudiar el día de mañana. Pero lo primero que vas a intentar siempre que veas una ecuación de primer grado y antes de intentar cualquier otra cosa es hacerla por tanteo, porque es lo más sencillo. Fíjate que para resolver por tanteo era simplemente saber leer qué número cuando le sumo 3 me da 5, 2. ¿Qué número cuando le resto 7 me da 3? 10. ¿Qué número multiplicado por 5 nos da 30? 6. ¿Qué número multiplicado por 8 nos da 56? 7. Y después pues entramos en detalles. A veces esas cantidades tienen que ser negativas para que se cumplan los signos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y a veces te la puedo combinar. Un número que multiplicado por 7 y que luego le sumo 4 me da 25. Entonces esa se hace poco a poquito, ¿verdad? En resumen, eso fue lo que hicimos. Espero que te haya agradado nuestra clase del día de hoy. Y recuerda que si tienes dudas, me las puedes hacer llegar vía nuestra aplicación de Google Classroom. Entonces me mantengo al pendiente y por favor sigue estudiando, que esto todavía no se acaba. Te lo encargo mucho. Por el momento me despido y te deseo un excelente día. Hasta mañana.